Cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, hoy quiero presentar esta webinar del Centro Tecnicap que dirige nuestro compañero Gabriel, que a su vez es expresidente de la Asociación Ilingua de Centros de Idiomas. Y quiero especialmente felicitarle a él porque recuerdo que a primeros de abril me propuso empezar con lo que sería la creación de la Comisión de Formación Privada, una iniciativa que ha tenido un gran éxito y que viene a demostrar que a veces las crisis nos dan oportunidades para esto, a nuestros socios, para interrelacionarlos y para también tener nuevas ideas para nuestros negocios. Quiero agradecértelo, Gabriel, así personalmente, que de constancia. Nosotros estamos muy contentos y satisfechos con esta iniciativa que, desde luego, estamos llevando a buen puerto. Y es importante, y quiero resaltarlo también para otros compañeros, que a lo mejor tienen una iniciativa, una idea, que la trasladen, por favor, a la directiva de FECAP, porque yo recuerdo siempre la frase de Alejandro Magno, que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Y en este momento el futuro de FECAP pasa también por la formación privada. Entonces, gracias, Gabriel. Y por mi parte, nada más. También agradecer ahora la presencia de Bárbara Sánchez, que es la colaboradora técnico de Tecnigap, que va a hacer la introducción a la presentación que realizará después Gabriel. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Gracias, Pedro Rey, presidente de FECAP, por tus palabras. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar que organiza FECAP en la tarde de hoy con el título El futuro de las oposiciones. Bueno, se ha informado ya, pero quiero recordaros, para los que acabáis de incorporaros, que la sesión se va a grabar. Por lo tanto, si alguien no quiere salir en el vídeo, lo único que tiene que hacer es apagar su cámara. Bien, dicho esto, como todos sabéis, la situación sanitaria que ha desembocado en la declaración del estado de alarma ha generado una fuerte crisis en todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Las oposiciones y la oferta de empleo público no han sido ajenos a esta crisis. Actualmente nos encontramos ante una situación de incertidumbre en la que tanto centros de formación, profesores, preparadores, opositores, incluso futuros opositores, bueno, pues se plantean una serie de preguntas, todas relacionadas con cuál va a ser el devenir de las oposiciones tras el COVID-19. Para establecer un poco de claridad en este horizonte gris, tenemos hoy bueno, pues esta ponencia que la va a llevar a cabo Gabriel García, director del Centro de Formación Tecnigap, quien con más de 25 años de experiencia en el sector de las oposiciones, bueno, pues va a tratar de aclararnos cuál va a ser el futuro más próximo o más remoto de estas oposiciones. Sin más dilación, Gabriel, te cedo la palabra. Gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Pedro, por tu introducción. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Y ahora, pues, empezamos con esta ponencia que lleva por título El futuro de las oposiciones y por subtítulo Si las oposiciones tienen futuro. Pues bien, adelantándome un poco a la ponencia, os voy a decir que sí, que tiene futuro y que según cómo se desarrollen los acontecimientos puede tener mucho futuro. Os voy a introducir simplemente acaba de ser publicado hoy mismo la oferta de empleo público. Se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la oferta de empleo público del Estado para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Es decir, que sí se están haciendo convocatorias, todos los días salen convocatorias en el BOE de ayuntamientos, de universidades, etcétera, y el propio Estado acaba de hacer esa convocatoria. En la misma establece que hace la oferta de empleo público para las Fuerzas Armadas en función del artículo 19.1 de la Ley de 6/2018
de los presupuestos generales del 18, los que aprobó Montoro con el PP, porque esos presupuestos automáticamente se prorrogaron en el 19 y en el 20, con lo cual la oferta de empleo público no es necesario o no tiene que tener unos presupuestos aprobados, sino que se pueden convocar al margen de que haya o no haya presupuestos. Pues bien, esta convocatoria supone el que nosotros, muchos centros y sobre todo muchos opositores tengan una oportunidad para entrar en la misma. Voy a ver si... Vale. Ahí la tenéis en pantalla todos, entonces veis que salió publicada justo en el boletín de ayer y establece lo que yo decía antes, que se apoya en el artículo 19.1 de los presupuestos del 18, que automáticamente han sido prorrogados en el 2020, y publica las plazas que van a salir convocadas tanto para los militares de carrera, la tropa, la marinería y oficiales de la Guardia Civil. Es decir, ¿eso qué pista nos da? Que el INAP, como muchas otras convocatorias, tiene preparados sus plazas de funcionarios que va a necesitar para este año y que no es necesario que haya una aprobación de presupuesto para hacer la convocatoria. Por lo que yo creo que sí, como vamos a ver a lo largo de esta ponencia, sí que tiene futuro las oposiciones y que en estos momentos de incertidumbre puede ser un futuro prometedor que vamos a intentar descifrar o orientar a todos los participantes que hay ahora aquí, que son centros de formación, pero que también hay muchos alumnos y muchos opositores, con lo cual vamos a orientarnos hacia los dos sectores, tanto a los opositores que estaban preparándose una oposición y les ha pillado el COVID, como a los centros de formación que estamos intentando ayudar a esos opositores a conseguir su objetivo. Pues bien, empezamos ya con la ponencia. El título es, como ya hemos dicho, el futuro de las oposiciones y si las oposiciones tienen futuro, y yo ya he adelantado que sí. En esta ponencia vamos a analizar, en primer lugar, el sector de las oposiciones en febrero del 2020, es decir, cómo se encontraba el sector cuando se produce la crisis sanitaria del COVID-2020. ¿Qué es lo que ha provocado esa crisis sanitaria en toda la sociedad, pero sobre todo en el sector de las oposiciones? Tras esta crisis, ¿cuáles serían los posibles escenarios que nos vamos a encontrar? Y finalmente, vamos a intentar ver las claves de las posibles convocatorias que se van a producir o los posibles procesos selectivos que se van a producir tanto en el 2020 como en el 2021. Para ello, vamos a enmarcarlo comparándolo con la crisis económica del 2008, porque se dice que esta crisis es peor o va a ser peor que la crisis del 2008. Vamos a ver brevemente cuáles fueron los orígenes y las consecuencias de la crisis del 2008 y cuáles son los orígenes y las posibles consecuencias de la crisis del 2010, de la crisis sanitaria del 2019-2020. Veremos que tienen distintos orígenes y posiblemente también distintas consecuencias. La crisis sanitaria del COVID-2019 tiene una continuación en la crisis económica. Es decir, ahora mismo estamos en la fase del control sanitario, de, como ha dicho Pedro, pues ahora estamos todos en la desescalada y parece ser que ya ha pasado todo desde el punto de vista sanitario, pero nos va a llegar necesariamente a todos una crisis económica post-COVID-19, que es la que vamos a analizar para ver las equivalencias o diferencias con la del 2008. En el 2008, el origen de la crisis fue una crisis financiera. Lehman Brothers quiebra por una serie de ingeniería financiera y esa quiebra se traslada a todos los países.
y a España, como siempre, nos pilla con el pie cambiado. Nos pilla con una burbuja inmobiliaria que explota. Esa burbuja inmobiliaria, además, produce que el sistema financiero no era tan potente como se decía y muchos bancos y sobre todo las cajas de ahorro se desploman por una serie de circunstancias. Eso obliga a que se produzca un rescate, aunque nunca se utilizó la palabra rescate, pero en el fondo hubo un rescate por parte de la Unión Europea hacia la banca española. Ese rescate obligó a una política radical de recortes. Se hubo una serie de recortes que todos padecimos en ese periodo del 2008 en adelante y que en el tema de las oposiciones supuso fundamentalmente dos cuestiones: rebaja del sueldo de los funcionarios y cancelación de las OPEs. Aunque las ofertas de empleo público no se llegaron a cancelar, se estableció la tasa de reposición del 10%. ¿Esa tasa de reposición qué significa? Pues de cada 10 funcionarios que se jubilaban, solo se podía contratar uno nuevo. Con lo que las convocatorias que sucedieron a partir de la crisis del 2008 fueron prácticamente marginales y produjo una situación de falta de personal en la administración. Para tener una visión de la situación que produjo la crisis económica del 2008 y la situación en la que nos encontrábamos previa a la crisis del COVID-19, os presento este cuadro de las convocatorias de auxiliares administrativos del Estado que refleja la situación general de los procesos selectivos de la oposición. Es decir, se podría trasladar a cualquier otra convocatoria o a cualquier otro proceso, ya sea de justicia, ya sea de sanidad, ya sea de una comunidad autónoma o ya sea de un ayuntamiento. En el 2009 fue la última convocatoria que hizo el Estado, concretamente el 21 de mayo de 2009, con 1.152 plazas. Hubo en el 2010 alguna otra convocatoria de algún ayuntamiento, pero ahí se acabó todo. Y no hubo más convocatorias hasta el 2015. Es decir, durante varios años en España apenas se convocaron oposiciones para trabajar en el sector público. Es decir, en la policía se convocaban 50 plazas al año de policía. En abogados del Estado se convocaban 3 plazas de abogados del Estado y poco más. En el 2015, tímidamente, se empiezan a convocar plazas y ahí vemos que el Estado, de las 1.152, convoca 77 plazas de auxiliares administrativos para todo el Estado, con lo cual empezamos levemente la recuperación en el 2015. En el 2016 y 2017 ya empiezan a convocar también otras administraciones poco a poco, ya hay 400 plazas en cada año por parte del Estado y donde se produce las convocatorias masivas porque hay una necesidad de personal en las administraciones públicas fue en el 2018-2019. En el caso del Estado, por razones, podríamos decir, políticas, se acumulan 2 ofertas de empleo público. Es decir, el 2018 se aprueba pero no se ejecuta y se acumula el 2019, por lo cual la convocatoria del Estado del 2018-2019, que se está finalizando ahora mismo, ha sido la mayor convocatoria que ha habido en los últimos años, al igual que ha sucedido con otras administraciones. Por tanto, los años 2018-2019 son los años en que se producen el mayor número de convocatorias de plaza en los últimos 15 años. De hecho, superan las plazas que habitualmente estaban en unas 1.000 a 1.444 plazas de auxiliares administrativos, donde el segundo examen se celebró el 9 de febrero, momentos antes de la crisis del COVID, y donde recientemente acaban de salir publicadas las listas de aprobados del segundo examen. Y esto es, repito, trasladable a cualquier otro proceso selectivo y a cualquier otra administración. Por tanto, la crisis del 2008 supuso unos años que no hubo acceso a la función pública y eso provocó que hubiera una falta de personal al servicio público, junto con los recortes y junto con las limitaciones que tuvimos.
A partir del 2015 se empieza levemente a recuperar, pero la tasa de estabilización en estos años todavía no era al 100% hasta el 2018, en donde sí se empieza a recuperar ya una tasa de estabilización del 100% e incluso en algunos sectores superiores al 100%. ¿Cuál era la situación del personal al servicio de las administraciones? Por entendernos, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y otros sectores de la administración pública a finales del 2019. Habrían sufrido recortes y ahora ya se les estaba recuperando un poco su estabilidad económica y habías tenido una tasa de reposición del 10%. Es decir, no se habían cubierto las bajas. No es que no se hubiera incrementado la población, el personal de la administración, es que no se cubrían. Entre comillas, porque entraban por otra vía. La otra vía por la que entraban el personal al servicio de la administración eran los interinos. Como la administración necesitaba personal que no tenía, recurría a las bolsas de empleo que desaparecieron porque se agotaron las bolsas de empleo. Y luego, otro efecto fundamental, la edad media de los trabajadores. La edad media en la administración ha subido. Con respecto, si en el 2008 más o menos podía equipararse que la edad media de los trabajadores en la administración era similar al de la empresa privada, como veremos dentro de poco, en el 2019 ha subido mucho la edad de los funcionarios respecto a los trabajadores de la administración privada. Pues bien, ¿cuál es la edad de los trabajadores en la administración? Pues básicamente la mitad de los empleados públicos tiene más de 50 años. Es decir, si entraron hace tiempo, de hecho, la mayoría de los funcionarios entró por la época del baby boom. Es decir, en los 80 y los 90, los que nacieron en los 50 entraron porque salieron muchísimas convocatorias, porque se crearon las comunidades autónomas y se crearon muchas necesidades de personal. Todos los que entraron en los 80 y 90 ahora tienen más de 50 años y se van a jubilar. Por tanto, en 15 años se jubila casi 1,5 millones de funcionarios. Además de que ha bajado el número de trabajadores en la administración, la mitad de la plantilla, la mitad de los funcionarios públicos, por entendernos, en 15 años se va a jubilar. En este cuadro lo podemos ver con más claridad. Este cuadro lo he sacado de un estudio excelente que hizo hace muy poco el Centro de Estudios Adams, donde en base a datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, establecía las jubilaciones que se iban a producir en España en la administración por distintas administraciones, el Estado, la Seguridad Social, las comunidades, los ayuntamientos, empresas públicas y otras administraciones, los que se jubilan en 5, en 10 y en 15 años. Y en esta cifra veis que en 5 años se van a jubilar 330.800 funcionarios o trabajadores al servicio de la administración. En 10 años se jubilan 905.100, se triplica por 3, y en 15 años se jubilan 1.419.600 funcionarios o empleados públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que para que la administración tenga el mismo número de trabajadores que ahora, en 15 años, como mínimo, tendría que convocar 1,5 millones de plazas. O dicho de otra manera, tendría que sacar más o menos una media de 100.000 plazas anuales durante 15 años. Esto, repito, no es una cuestión de que pueda o no pueda ser, es una cuestión objetiva. Por ejemplo, el 60% de los comisarios se jubilan en 10 años. El 50% de los policías nacionales se jubilan en 10 años. Hay sectores de la administración que en 5 años se jubilan el 70% de la plantilla. Personal sanitario, docentes,
o personal, sobre todo trabajadores de los grupos A1 y A2. Con lo cual, o se cubren esas personas o el Estado no va a poder funcionar. Recientemente, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, en una webinar de ayer o de antes de ayer, hablando del SEPE, de los ERTES y de los problemas que hay en el SEPE, el propio director general del SEPE ha dicho dos cosas. Uno, que los ERTES han llegado para quedarse, es decir, que la situación esta es distinta y entre todos tenemos que intentar salir adelante. Y dos, que los problemas que tiene el SEPE de la resolución de todos los expedientes es debido a la falta de personal. Como no hay personal, no se puede atender a las necesidades, igual que ha pasado en sanidad. Es decir, el propio director del SEPE lo que está diciendo es que se reconoce que hay una falta evidente de personal público. Y esta crisis lo que ha puesto es en evidencia que hay sectores en donde hay una abrumadora necesidad de personal público. Si además vemos y analizamos que en 15 años casi 1,5 millones de funcionarios se van a jubilar, o buscamos una solución a medio y largo plazo, o el Estado no va a poder funcionar porque no habrá personal sanitario, no habrá personal en justicia, en jueces, en los tribunales, no habrá docentes, no habrá policías, no habrá Guardia Civil, etc. Por tanto, aquí vemos con claridad las necesidades mínimas que la Administración tendría que resolver para estar como está ahora mismo, no para estar mejor. Esto es un poco más complicado, pero más o menos serían las grandes cifras. Vale. Visto la crisis del 2008 y visto la situación que ha creado en la administración pública, vemos ahora cuáles serían un poco los fundamentos de la crisis sanitaria económica del COVID-19. Primero, a diferencia de la anterior, es una crisis global. No afecta a un sector de la economía ni afecta a un grupo de estados. Afecta a todo el mundo. Afecta a todos los sectores de la economía y afecta a todos los estados. La única diferencia es que hay estados más hormiguitas, como Alemania, Holanda, etcétera, que son muy ahorradores por su espíritu calvinista y pueden aguantar más. Y hay otros estados más cigarras, pues como Italia o España, pues que disfrutamos un poco más de la vida y entonces nos costaría un poco más. Pero nos afecta a todos igual, porque si España e Italia no avanzan, no vamos a comprar los productos que generen Alemania y Holanda. Por tanto, esta crisis es global y como global se tiene que resolver. Por tanto, las soluciones, primero el origen es distinto, pero las soluciones también serán distintas de la crisis del 2008, porque no se trata de financiar solo la oferta, es decir, no se trata de ayudar a las empresas, no se trata de dar dinero solo a las empresas para que puedan seguir, hay que financiar también a la demanda. Nos da igual que a las empresas de formación nos den préstamos que habrá que devolver si no tenemos alumnos. Nos da igual que a un bar le den préstamos para poder abrirle el bar si no tiene clientes. Por tanto, el dinero tiene que llegar tanto a la oferta, la empresa, como a la demanda, los ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen dinero, no tienen recursos, no van a consumir. Y si no se consumen, las empresas no pueden funcionar. Nosotros, como empresa de formación, queremos que haya convocatorias de empleo público para oposiciones. Pero yo además quiero que la sociedad vaya bien, porque aunque haya convocatorias, si la sociedad no tiene dinero, no va a poder pagarse un curso de formación. Y por tanto necesitamos que el bar funcione para que el camarero pueda hacer un curso de inglés o para que el hijo del dueño del bar se pueda preparar una oposición. Entonces, es necesario que el dinero o la financiación llegue tanto a la oferta, las empresas, como a la demanda, los ciudadanos.
Y por tanto esa es la idea que desde un punto de vista global se está intentando resolver. Y luego todo apunta de que en otoño habrá un rebrote del COVID. Parece, porque todo es con presunciones, que ese rebrote será menor y estará más controlado porque ya sabemos cómo va a ser. Hasta que no haya vacuna definitiva, el asunto no se resolverá. Y la vacuna tardará en llegar, parece que hasta el 2021 no va a estar. Pero sí que puede llegar antes, sí que puede llegar en el verano, antivirales. Con lo cual, el rebrote podrá ser controlado si hay antivirales. Cuando alguien se ponga enfermo, se le da el antiviral y se cura rápido, o si hay vacuna para que no se pongan enfermos. Con lo cual, todos, y repito, la oferta y la demanda, empresas y ciudadanos, tendremos que hacer un plan de contingencia para ver cómo resolvemos el posible rebrote que se va a producir en otoño. Y, por tanto, toda nuestra estrategia, tanto como a alumnos que vayan a preparar oposiciones, como empresas que queramos formar a esos alumnos, tenemos que ser conscientes de todos estos parámetros que se van a producir. Ayer mismo, la Unión Europea, por primera vez en su historia, ha aprobado el mayor fondo de ayuda a todos los estados de la Unión Europea por el COVID-19. Ha aprobado 750.000 millones de euros. Yo no sé de vosotros, yo eso no lo visualizo. Yo me cuesta visualizar 1 millón de euros, pero 750.000 millones, yo no sé de qué cantidad estamos hablando. Pero, básicamente, lo que se pedía por los países más necesitados es que habría que arreglarlo con 1,5 billón de euros, y otros que decían que no, que cada uno se las apañe como pueda. 750.000 millones de euros es mucho. Pero además, las dos cuestiones importantes que aprobaron ayer en el Parlamento Europeo es que ese dinero va a ir no a todo el mundo por igual, sino que va a ir a los países más afectados. Y además, con 2 criterios, a diferencia de los préstamos que hubo en el 2008, que serían transferencias que no hay que devolver, es decir, subvenciones a fondo perdido, y préstamos con un interés muy reducido y sin ningún tipo de condicionamiento. Es decir, no van a ser los rescates que padecimos o que tuvimos en el 2008. Dentro de todos los países de la Unión Europea, el más beneficiado es Italia y después somos nosotros. Porque, por lo tanto, para nosotros hay previstos, que luego pues hay que negociarlo y siempre habrá una letra pequeña, hay previstos 140.000 millones. De estos, 77.000 millones son transferencias, es decir, nos lo dan y no hay que devolver, y 63.000 millones son préstamos en buenas condiciones. Es decir, no hay hombres de negro, ni hay criterios, ni va a haber obligación de hacer recortes, sino que ese dinero se va. A ver, tampoco es que se pueda gastar en lo que se quiera, sino habrá unos condicionantes en donde ese dinero va a ir dedicado fundamentalmente a solucionar el problema sanitario y a solucionar el problema que decíamos antes de la oferta y de la demanda. Es decir, a que las empresas puedan seguir funcionando y a que los ciudadanos puedan seguir consumiendo para que las empresas vuelvan a coger el ritmo. Porque, por lo que se dice, esta crisis del COVID-19 es una crisis en V. Hay una pérdida importante y rápida, pero también va a haber una recuperación rápida. Bien, vamos a ver toda esta situación, cómo nos afecta a las oposiciones, cómo nos afecta a los procesos selectivos. Y dentro de la inseguridad en donde nos manejamos todos, pues como siempre hay 3 opciones o 3 escenarios. Hay un escenario optimista, luego hay uno pesimista y hay los intermedios. El optimista, ¿cuál es? Pues el optimista, un escenario optimista que no es descartable, es que el empleo público a veces se ha utilizado para luchar contra el paro que va a llegar. El desempleo va a ser grande, es decir, aparte de todas las ayudas,
va a haber empresas que no puedan subsistir, va a haber ciudadanos que se queden en paro, va a haber dificultades para que puedan encontrar nuevo trabajo, porque va a haber muchos cambios, va a haber empresas que desaparezcan y se crean nuevas empresas, va a haber nuevos tipos de trabajo y, por tanto, a veces la administración utiliza los recursos públicos para hacer carreteras y generar trabajo o para crear empleo público y bajar el paro. Y el propio ministro de Seguridad Social ha dicho al principio de la crisis del COVID-19 que ante el desempleo que viene se van a utilizar todos los recursos disponibles, como ha sido el ERTE, y también el empleo público. Por tanto, este escenario optimista es que la administración utilice y aumente el empleo público como una manera de luchar contra el paro, al margen de la situación de crisis económica, porque como hemos visto anteriormente, es muy distinta de la del 2008 y los fondos que van a llegar serían como una especie de plan Marshall. Se trata de meter dinero en toda la sociedad, empresas y ciudadanos, para que el consumo se reactive y para que una vez solucionado el tema sanitario, la sociedad vuelva a volver a tener velocidad de crucero. Es decir, la idea grosso modo es 2020 va a ser complicado porque todavía no tenemos controlado el COVID-19, pero en 2021 tenemos que intentar llegar a los niveles normales. Yo no creo en un escenario tan optimista. No creo que vayan a salir muchísimas más plazas para luchar con el desempleo. No lo creo, pero tampoco es descartable. El escenario pesimista, es decir, la crisis golpea muy fuerte y, por tanto, hay que hacer recortes. Y una manera de recortar pues, es no contratar más personal público. Tampoco lo creo. Tampoco creo que pase el escenario pesimista por todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, igual que se pudo aguantar hace 10 años, ahora no se puede aguantar. Es decir, ahora la función pública está envejecida y ha perdido muchos efectivos y lo hemos visto en el tema sanitario. Y además hay sectores que necesitan personal rápidamente, con lo cual ni yo creo que haya un escenario muy optimista, ni creo que haya un escenario muy pesimista. Nos vamos a mover en lo que, como siempre pasa, pues escenarios intermedios. ¿Y qué son los escenarios intermedios? Pues que cada administración, en función de cómo se haya organizado y en función de los recursos que disponga, va a utilizarlos para atender las necesidades de empleo público. Y, por tanto, lo que pasará probablemente es que en 2020 sí que habrá administraciones, como estamos viendo que está pasando, que saquen ofertas de empleo público, que saquen convocatorias y que celebren a partir de septiembre, cuando ya la situación sanitaria esté controlada, que vaya cerrando todos los procesos selectivos, y habrá otras administraciones que se retrasen un poco más. Va a ir por administraciones, pero que yo creo que nos moveremos en unos escenarios intermedios en donde, como también veremos más adelante, 2020 va a ser un periodo de transición, pero en 2021 cogeremos más o menos el ritmo en cuanto a procesos selectivos que teníamos en el 18-19. Como decía antes, hay ahora mismo, por toda la crisis que arrastramos del 2008, sectores altamente deficitarios en personal público. Porque hay otra cuestión importante. Desde que se aprueba una oferta de empleo público hasta que entre ese funcionario a trabajar en la administración, como mínimo pasan 2 años. Con lo cual, todas las grandes convocatorias que salieron en el 18 y el 19, que salió en toda la prensa, de que se han producido las mayores convocatorias de personal para la administración de los últimos años, todavía no han empezado a trabajar. Mientras que sí se siguen jubilando los funcionarios. Con lo cual, hay sectores, como apunto aquí, sanidad, educación, justicia, fuerzas y cuerpo de seguridad, y AGE, la Administración General, que es la tropa, muy deficitarios. ¿Por qué? Porque en sanidad se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, se necesitan celadores,
pero también se necesitan administrativos. Un médico no puede estar atendiendo a los pacientes. Igual pasa en educación, en justicia y en la policía. Se necesitan policías, porque ya hemos visto que el 60% de los comisarios se jubilan en 7 años, pero se necesita personal administrativo que pueda tramitar todos los expedientes que hace la policía. Un policía nacional tiene que estar en la calle, trabajando en su actividad. No tiene que estar en una oficina expediendo el DNI. Por tanto, la tropa, como se llama, que es la AGE, la Atención General, se va a seguir necesitando. Bien, vamos a ver ahora cómo estaría la situación de las convocatorias. En la situación de las convocatorias, que ha sido paralizado por la crisis del COVID-19, hay que distinguir todos los procesos selectivos que están abiertos y están pendientes de algún examen, es decir, hay muchas convocatorias que se habían publicado, los alumnos, los opositores habían echado su solicitud, se habían celebrado algún examen y faltaban otro, o estaban convocados a algún examen que han suspendido, o estaban pendientes de convocar. Están los procesos de estabilización, es decir, ya sabéis que desde el acuerdo que hubo en el 2017 entre el gobierno y los sindicatos, se estableció que en 3 años, que finalizaba el 2020, todos los interinos, todas las plazas ocupadas por personal interino, iban a salir a convocatoria pública para bajar la tasa de temporalidad que había en la administración, en donde la temporalidad, o sea, el trabajador temporal en la administración estaba en un 30% del total de la plantilla, y en algunos sectores, como justicia o como sanidad, superaba el 60%. Con lo cual, la Unión Europea sancionó a España por las tasas altas de temporalidad. Y en el 2020 era el plazo para que la tasa de temporalidad general se bajara al 8%. Esta crisis del COVID lo que va a hacer es que paralice ese 2020, pero que tendrán que acabarse todos los procesos de estabilización que habían en marcha. OPEs, ofertas de empleo público publicadas y pendientes de ejecución, es decir, todas aquellas que están aprobadas y no se han convocado, se tendrán que convocar, no se pueden aplazar porque están aprobadas. Además, ya hemos visto que se necesita personal. Entonces, uno de los defectos con carácter general de las administraciones es el incumplimiento sistemático de los plazos. Eso, además, se ha agravado ahora con la situación del COVID-19. Normalmente hay administraciones que publican una OPE y no ejecutan. Porque como el EBEP establece que se tiene que ejecutar las ofertas de empleo público en el plazo máximo de 3 años, publican 3 OPEs y las acumulan. Y entonces lo que hacen es convocar cuando se agota el plazo máximo de 3 años, que es un grave error tanto para la gestión de recursos humanos como para la preparación de las convocatorias. Pues bien, hay muchas OPEs en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el Estado que están pendientes de ejecutar y que se tienen que ejecutar. Y luego futuras OPEs que necesariamente se tienen que publicar y ejecutar por las necesidades de personal que hemos visto, y como al principio de la ponencia hemos visto que el propio Estado acaba de publicar ahora mismo la OPE para el personal de las Fuerzas Armadas. Querría plantearos como administración eficiente y modelo a seguir el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, de ser totalmente nefasto, pero totalmente nefasto, en el tema del personal público hasta hace poco, se ha convertido en la excelencia de gestión de los recursos humanos. Y eso no tiene nada que ver con grupos políticos o partidos que gestionen. Un mismo partido puede ser muy nefasto en una administración y excelente en otra. O sea, no es una cuestión de ideología política, sino es una cuestión de eficacia de los gestores. Y en mi opinión, contrastado objetivamente, el ayuntamiento en el tema del sector público ha sido nefasto en los últimos 4 años,
y ahora mismo es una de las administraciones más excelentes y más eficaces en la gestión de los servicios públicos. El Ayuntamiento de Madrid ha publicado una estrategia 2020-2023. La publicó en diciembre del 2019. Y este, repito, es el modelo que otras administraciones están siguiendo y que es lo que deberían de seguir todas. Y además, el Ayuntamiento de Madrid es una administración equiparable a la mayoría de las comunidades autónomas. Es decir, por su volumen de ciudadanos y por su volumen de presupuestos, es comparable a muchísimas comunidades autónomas. Con lo cual, ¿qué es lo que ha hecho? En principio, lo que ha hecho el Ayuntamiento es analizar cuál es su situación de personal público y hacer un plan de trabajo trianual para que todo el mundo sepa qué es lo que va a hacer. Analiza que tiene una plantilla de 26.960 efectivos. Es decir, hay muchísima gente trabajando para el Ayuntamiento de Madrid. Y que de esos funcionarios o trabajadores, el 20,2% son temporales. Más de 5.000 trabajadores temporales en el Ayuntamiento. Que además, la edad media de todos los funcionarios del Ayuntamiento supera los 50 años. Y además, como nos dijo en una reunión reciente, antes del COVID, el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en algunos sectores, sobre todo niveles A1, el 70%. Es decir, que se quedan sin personal en nada. Que las ofertas de empleo público estaban bloqueados y que los procesos selectivos eran muy lentos. Y eso, tanto los alumnos como los centros que nos dedicamos a oposiciones, sabemos que hay administraciones que es horrible. Igual que el Estado suele ser muy ágil y según convoca, en 4 meses están los primeros exámenes, y eso es más o menos matemático, hay administraciones que convocan y pueden tardar 1, 2 y 3 años en examinar. Pues bien, eso genera, primero, una inseguridad para la preparación y para el ritmo de formación, y segundo, una incompetencia y bloqueo absoluto de los recursos humanos. Las cifras del Ayuntamiento de Madrid, que repito, serían equiparables a cualquier comunidad autónoma, establecen que de las OPEs del 16, 17 y 18 quedan pendientes de ejecutar 2.398 plazas. Es decir, que aprobados estas ofertas de empleo público no se han ejecutado en su mayor parte. Que la OPE del 2019 faltan 1.687. La OPE del 2020, que querían haberla publicado pero que se ha aplazado por el COVID, hay previstas 1.551 y que luego tienen una oferta de estabilización, es decir, de interinos que van a salir a oposición libre, de 2.656. Lo que significa que de los 26.960 efectivos, hay pendientes de cubrir y aprobados y presupuestados 8.292 plazas. Esta situación es trasladable a cualquier administración. Por tanto, punto 1, las plazas pendientes de cubrir no suponen aumento de gasto. Son plazas presupuestadas y plazas ocupadas por distintas personas o no ocupadas por nadie. Por tanto, son plazas que no requieren un incremento del gasto. Y además, que se tenían que haber cubierto hace tiempo. El Ayuntamiento, además, ha creado en la Estrategia Madrid 2020-2023, no crea una OPE, sino crea una estrategia trianual de procesos de selección que ha sido un poco paralizada, pero solamente un poco por la crisis del COVID, en donde se establecen mejoras en la selección de personal. Se crea, que es un factor fundamental, la creación de una comisión permanente de selección. Es decir, los problemas de los procesos selectivos a veces no es tanto convocarlos ni presupuestarlos, porque cada vez que sale una OPE, lo primero que hay es que tiene que haber el dinero para esas plazas que se ofertan, sino crear los tribunales de selección. Pensar que un proceso selectivo de una plaza de arquitecto
para un ayuntamiento cuesta lo mismo de tramitación y de coste y de personal que una plaza, que una convocatoria para 3.000 plazas de auxiliares. Por tanto, como hay muchísimas convocatorias diferentes, hay que convocar un tribunal para cada convocatoria y para cada proceso selectivo con las mismas garantías procedimentales. Eso a veces es lo que provoca el retraso de la administración, por lo que el Ayuntamiento ha creado una comisión permanente de selección que actúa continuamente, al igual que el Estado en el INAP. El INAP tiene una comisión permanente de selección, que es la que genera todos los procesos selectivos. Por eso, cada vez que hay una convocatoria, en 4 meses se están examinando, porque no tiene que crear el tribunal ad hoc. Esto es lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Crea una comisión de permanente selección y los plazos van a seguir rápidamente. Analiza y revisa las pruebas para las elecciones masivas. Esto es otro punto importante que nos afecta a todos. Las convocatorias que ya están en marcha, las pruebas se van a mantener y la realización de los exámenes presenciales, su ejecución va a depender de la situación sanitaria, con lo cual es previsible que empiecen a celebrarse todos a partir de septiembre. Pero las futuras convocatorias van a cambiar, tanto los temarios como los criterios de selección, porque se tiende o se va a tender a agilizarlos y, por tanto, probablemente se cambiarán para que sean lo más objetiva posible. Se eliminarán, siempre que sea posible, las pruebas de carácter práctico, que requieran mucho tiempo de valoración y de ejecución, y las nuevas tecnologías introducirán otros criterios de selección. Los que tenemos ya unos años, nos acordamos que no hace tanto, en las pruebas de oposiciones había una prueba que era de máquina de escribir. Y eso se hacía todavía en el siglo XX. En el siglo XXI. Yo recuerdo que todavía hubo oposiciones en el año 2000 y algo, en donde todo el mundo se tenía que llevar a su examen su máquina de escribir con sus guías de teléfono para ponerse a la altura de las teclas y realizar la prueba física de escribir. Y eso ya no existe porque se ha sustituido por las pruebas ofimáticas en ordenador. Pues probablemente las nuevas tecnologías permitan que se puedan hacer pruebas online con las mismas garantías de igualdad, mérito y capacidad y transparencia y seguridad que las presenciales. Con lo que, no ya, pero en breve, las pruebas de selección van a modificarse. Y el propio Ayuntamiento de Madrid ya adelanta que en la medida de lo posible las pruebas prácticas se van a eliminar o modificar. Y además que en la medida de lo posible no va a haber varios exámenes, sino que se van a intentar que, aunque sean varios exámenes, se hagan todos en una única sesión para agilizar los procesos selectivos. Con lo cual tendremos que estar pendientes de todos esos cambios que sin duda se van a producir. Y luego, las bolsas de trabajo se quieren agilizar. Evidentemente, el ayuntamiento que no ha sacado convocatorias en 10 años, pues no tiene bolsas de trabajo y eso genera una disfuncionalidad en el acceso a los puestos interinos. Con lo que se quieren racionalizar las convocatorias y se quiere que todo el mundo pueda acceder y que todo el mundo que no apruebe, todo el mundo que no apruebe una oposición, si aprueba algún ejercicio, pueda acceder a una bolsa de empleo para ser contratado como personal interino. Y sobre todo, quiere que haya previsibilidad en las convocatorias, que es algo que tanto los opositores como los centros de formación luchamos con las administraciones, que sepamos los plazos de convocatoria y los plazos de exámenes, para que podamos programar adecuadamente la formación de nuestros alumnos. Porque lo que nosotros siempre trasladamos a todas las administraciones
es que nosotros somos parte fundamental del proceso de selección, porque somos los que formamos a los que luego la administración va a seleccionar. Y mientras mejor formados estén, mejor selección se hará. Hay administraciones que lo entienden y hay administraciones que les cuesta. Pues bien, con esa línea, el Ayuntamiento de Madrid, como os decía al principio, acaba de aprobar por decreto de 21 de mayo del 2020, es decir, la semana pasada, el calendario general para la publicación de las convocatorias. Es decir, establece, y ahora vamos a ver si lo encuentro. No sé si lo veis. Pues no sé si lo podéis ver, pero básicamente el Ayuntamiento ha publicado el 25 de mayo todas las convocatorias y el plazo previsto durante el 2020. Y hay de personal funcionario, de personal laboral, acceso libre, promoción interna, es decir, hay 60 convocatorias nuevas que el Ayuntamiento establece cuál es el plazo en donde prevé que las va a convocar y establece desde categorías A1, A2, C1, C2, funcionarios libres, promoción interna específica o discapacidad. Con lo cual, todos los alumnos y todos los centros podemos tener una previsión de cuándo se va a producir. Y establece que se convocarán en el primer trimestre de este año, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre. Y hace muy pocos días ha convocado dos convocatorias, ha publicado las bases de auxiliar administrativo libres, casi 200 plazas, y las bases de auxiliar administrativo, promoción interna y la convocatoria. Con lo cual, el Ayuntamiento sigue publicando las ofertas y sigue publicando las convocatorias y tiene previsto publicar la oferta de empleo público del 2020 en este año, es más, en este semestre y antes del verano. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid es, frente a los últimos 4 años, es el modelo a seguir por todas las administraciones públicas en cuanto a una gestión eficaz de recursos humanos. Bien, y yo creo que ya vamos a ir a las convocatorias, a las presiones de convocatoria de 2020 y 2021. Con lo dicho, de momento hasta ahora, y luego ya pues pasaríamos a contestar las preguntas que hayáis ido planteando. Primero, en todas las convocatorias abiertas y que estaban pendientes de celebrar examen, que ya tenían fecha o que estaban pendientes de convocar, en el 2020 se celebrarán dichos exámenes. Y que la fecha de celebración dependerá de las condiciones sanitarias, de las medidas de distanciamiento y de las posibilidades de realizarla. Nos dará una pista, pues lo que se haga con la EBAU y lo que se haga pues con los colegios y los institutos y las universidades cuando empiecen el próximo curso académico. Por tanto, yo creo que no habrá ningún examen presencial antes de agosto y que todos se producirán a partir de agosto para ir cerrando todos los procesos selectivos que hay en marcha. Empezarán las convocatorias de los procesos de estabilización. Los procesos de estabilización
ya sabéis que eran todas las plazas que estaban ocupadas por personal interino que tenían que seguir a oposición libre y que debían de ser publicadas en el 2020. La crisis del COVID lo ha aplazado, pero la previsión es que empiecen a convocarse a partir del verano. Y también empezarán algunas convocatorias a partir de septiembre. Bueno, ya hay todos los días, hay convocatorias en el BOE de ayuntamientos y universidades de oposiciones abiertas. En el 2021, pues yo creo que se llegará a casi, si todo va bien desde el punto de vista sanitario, a una normalización de los procesos selectivos, porque creo que el tema económico en este caso no va a afectar, porque va a haber financiación para que el Estado tenga recursos para potenciar el servicio público y los servicios estatales y el personal al servicio del Estado, que en el caso de España va a perder mucho personal por jubilación, con lo que en el 2021 la situación será prácticamente normal, con lo cual se seguirán celebrando los exámenes que haya pendientes de convocatorias abiertas, se seguirán publicando las convocatorias de los procesos de estabilización, se seguirán publicando nuevas convocatorias derivadas de la oferta de empleo público y se publicarán y empezarán a ejecutar las OEPs del 2020 y del 2021. Y yo creo que con esto prácticamente hemos agotado un poquito más del tiempo previsto, pero está hecha una visión general de lo que sería la situación de las oposiciones, el futuro de las oposiciones y los escenarios previstos tras la crisis del COVID-19. Muchas gracias a todos por su asistencia, un saludo muy afectuoso y ahora, Bárbara, cuando puedas, me empiezas a pasar las preguntas para que la medida que pueda las conteste. La grabación se va a subir al canal de YouTube de CECAP y también de Tecnigat para que todo el que quiera la pueda consultar y el que no haya podido asistir, pues que la pueda ver. Bárbara, cuando quieras. Gracias, Gabriel. Bueno, durante toda la ponencia ha habido participación de algunos asistentes planteándonos preguntas pues un poco específicas de la oposición que están cursando, o sea, qué va a pasar con su oposición, o si se van a convocar más oposiciones, que se han ido contestando a lo largo de la sesión. Pero así podemos destacar algunas que se han repetido. Por ejemplo, nos planteaban qué ocurre con estos opositores, bueno, pues que llevan más de 2 años o mucho tiempo preparando su oposición, ya tenían fecha de examen programada, como es el caso de la UNED, que se examinaban el 22 de marzo, o qué ocurría, por ejemplo, con alumnos de auxiliares de la comunidad que tenían nombrado el tribunal, o quienes han aprobado el segundo ejercicio de administrativos de la Comunidad de Madrid con su tercer examen. ¿Qué pasa con estos opositores? A ver, como ya hemos dicho, todos los procesos selectivos en marcha se van a cerrar, es decir, se van a celebrar los exámenes pendientes y, de hecho, el retraso que ha provocado el COVID-19, entre otras cosas, es por el aislamiento que todos hemos tenido que hacer y porque la administración se ha paralizado, con lo cual los plazos se han suspendido y no se han podido ejecutar. Los alumnos que van a tener una mayor complejidad, por así decirlo, y los más delicados, y son los que tendríamos que tener más cuidado para ayudarles, son los que ya tenían la convocatoria preparada, es decir, que ya tenían fecha de examen o era inminente la fecha de examen, y esto se va a retrasar. Entonces, eso produce un grave peligro. El alumno que se ha preparado la oposición y el examen estaba para marzo, que hay varios, o que estaba pendiente de sacarlo antes del verano y que se va a retrasar y que entonces no va a ser antes de septiembre, produce una gran frustración. Entonces, en una oposición, o en la preparación de una oposición, además de que hay que seguir estrategias que son importantes para conseguir una plaza, y eso es muy importante y a veces conviene que nosotros informemos de las estrategias adecuadas para conseguir la plaza en la administración, es una carrera de fondo. Y por tanto no se trata de que uno domine el temario y los ejercicios en un momento dado. Se trata de que uno domine el temario y los ejercicios el día del examen. Por tanto, todos los alumnos
que tenían ya fecha de examen o que la fecha de examen era inminente, la única estrategia es seguir entrenando hasta que la fecha de examen se publique. No hay otra. Hay una ventaja. La ventaja es que hay muchos que han abandonado. Con lo cual, la ratio de plazas por alumnos que se presenten en estas convocatorias se va a reducir mucho. Y normalmente todas estas convocatorias llevaban oferta de empleo. Con lo cual, lo que yo aconsejo a todos los alumnos y a todos los centros que están inmersos en procesos de selección que se han paralizado, que hay que seguir con la preparación. Es como si uno va al gimnasio y se entrena para hacer la maratón y un mes antes deja de entrenar. Pues no puede hacer la maratón porque ha perdido el nivel. Entonces aquí es lo mismo. Aquí hay que seguir entrenando, hay que seguir estudiando temas, hay que seguir haciendo test, hay que seguir haciendo ejercicios de Word, hay que seguir haciendo psicotécnicos, es decir, hay que seguir haciendo todos los ejercicios y aunque son los alumnos que más van a padecer, porque yo creo que todos los nuevos alumnos a partir de septiembre empezarán a un ritmo normal. Es decir, en septiembre todo el que empiece va a tener una preparación razonable a la fecha de sus respectivos exámenes. Mientras que los plazos a los que más van a afectar son a los que estaban a punto de examinarse, que se ha retrasado. Y por tanto, la única ventaja es que va a haber muchísimo menos opositores preparados que se presenten y que deben mantener el ritmo de preparación. Bien, te plantean también, ¿en qué medida estimas que la situación que estamos atravesando ahora mismo va a afectar a los centros de formación en los que se preparan opositores? Y en este mismo sentido, ¿puede esta situación afectar a subvenciones que se reciben para fomentar el estudio y el acceso al empleo público para estos alumnos? A ver, primero, el centro de formación también tiene que evolucionar y tiene que prepararse de que va a haber un año 2020 que vamos a tener que ser muy exigentes todos y que tendremos que ir adaptándonos a una nueva situación que se va a producir en el próximo curso académico, con lo cual tendremos que evolucionar porque efectivamente, como el director general del SEPE decía que los ERTEs han venido para quedarse, muchas otras cosas han venido para quedarse. Por tanto, ni los futuros exámenes van a ser iguales, ni las futuras formas de preparación van a ser iguales, con lo cual los centros van a tener que empezar a adaptarse a la nueva situación y los alumnos también van a tener que empezar a adaptarse a la nueva situación. En cuanto a las subvenciones, pues yo no sé exactamente a qué se refiere esa pregunta, porque si hay una subvención para que ciertos trabajadores puedan formarse para una oposición, va a depender de los recursos que tenga esa administración, que la pueda seguir manteniendo o no. Es decir, que dentro de que va a haber una financiación suficiente para que la sociedad pueda seguir funcionando, es obvio que va a haber que priorizar también. Y por tanto, la necesidad de nuevo personal está clara en todas las administraciones y por tanto tendrán que priorizar el contratar nuevo personal porque si no, en 3-4 años puede haber administraciones que no puedan cumplir con sus obligaciones, ya sea en un juzgado, ya sea en una comisaría de policía o ya sea en un hospital, como el COVID ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. Bien, otra cuestión que se plantea, ante el escenario sanitario que estamos viviendo, ¿cómo se van a celebrar oposiciones en las que pueden acudir 10.000 o hasta 50.000 opositores? Vale, esa es una pregunta que todo el mundo está planteándose. Y además, la pista la tendremos en la BAU. Es decir, las pruebas de acceso a la universidad que se van a celebrar, también se reúnen masivamente muchos candidatos. En todo caso, no creo que ninguna administración convoque antes de agosto una prueba presencial masiva. No lo creo, ¿vale? Porque no está todavía claro la situación sanitaria y va a depender cómo vaya evolucionando. Y se está hablando de cómo se harán en ese caso. Soluciones o propuestas hay muchas, desde que las pruebas se hagan en IFEMA, que son grandes espacios abiertos donde se pueden hacer la prueba a
varios miles de personas simultáneamente respetando las medidas de distanciamiento, que se hagan en varios días, en vez de hacerlo solo, que es lo que se va a hacer en la EBAU. En la EBAU ahora van a aumentar el número de días para repartir a los alumnos, pues por tanto, que haya convocatorias donde son masivas para que se repartan en varios días o que se alquilen más aulas en una universidad. Es decir, habrá distintos criterios y por tanto, por eso yo creo que se esperará a ese tipo de pruebas a septiembre, donde presumiblemente la situación sanitaria haya cambiado y donde haya ya también criterios para realizar ese tipo de pruebas. Entonces, será distinto en aquellos procesos selectivos que el número de candidatos sea menor, a otros en donde pues haya 10.000, 20.000 o 30.000 candidatos que se presentan, y aunque se presenten la mitad o la tercera parte, hay que tener previsto las plazas para todos. Bien, también nos han planteado, ¿es un buen momento empezar a opositar ahora mismo? Pues sí, vamos a ver, yo lo tengo clarísimo, porque además es un momento crítico, lo tengo clarísimo primero, porque van a ser muchas convocatorias y primero, los que hay en marcha, los exámenes se van a celebrar. Y segundo, hemos visto que hay una necesidad objetiva de personal y en algunos sitios clave, y a partir de septiembre empezarán a salir ofertas de empleo público, convocatorias, y en el 2021 se celebrarían los exámenes de esas convocatorias, con lo cual es el momento idóneo para empezarse a preparar una oposición, porque, repito, el ritmo y el número ya hemos visto que en 15 años tiene que haber una media de 100.000 opositores anuales, 100.000 plazas anuales para cubrir los ratios mínimos que tenemos. Y luego lo que decía antes, hay que tener una estrategia para preparar una oposición, ya sea una oposición de la 1 como una oposición del C2. Entonces, la estrategia significa prepararse una convocatoria básica y presentarse a todas las convocatorias donde tengan un temario similar. Es decir, si yo quiero ser técnico de la Seguridad Social, grupo A1, me iré a preparar en un centro de mi confianza esa convocatoria, pero luego me presentaré a gestión de la Seguridad Social, a técnico de Hacienda, a técnico de empleo, a gestión de empleo, etc. Se trata de encontrar un puesto de trabajo y entrar por la vía más fácil y luego ir ascendiendo por promoción interna. Yo creo sinceramente que el número de plazas va a ser sustancialmente superior a partir del 2021. Y dinero y recursos financieros va a haber. Y repito, dependerá de administraciones que lo prioricen o no, pero acabamos de ver que el propio Estado ya ha sacado una OPE para las Fuerzas Armadas. Con lo cual, la previsión es que puede sacar una OPE para la Administración General, para Hacienda, para Justicia, etcétera, porque el personal se necesita. Y en Justicia es prioritario porque cuando se pongan en marcha los juzgados, el número de denuncias y juicios que va a haber es imposible de resolver con el personal actual, sobre todo si hay jubilaciones. Pero pasa con la policía, o pasa con Hacienda, o pasa con la Seguridad Social. Con lo cual yo creo que sí es un momento idóneo para prepararse, y porque, repito, hay muchos alumnos que han abandonado, con lo cual es el momento para coger ahora el ritmo. Y además también es momento para el que hubiera echado una convocatoria no dejarla, porque es cuestión de aguantar 2 o 3 meses más hasta la fecha de examen. Bueno, y como última pregunta, nos plantean, ¿es posible que se reduzca el número de plazas de funcionarios de aquí en un futuro por la tecnificación o automatización de los procesos? No, yo creo que reducción no. Cambio de puesto de trabajo sí. Es decir, va a haber unas nuevas tecnologías que permita que ciertas funciones que lo hacía un funcionario ya no sean necesarios, pero se van a necesitar otras funciones. Que es lo que decía antes. Yo creo que todos tendremos que adaptarnos a las nuevas necesidades y a las nuevas demandas. Lo que pasaba antes, se hacía una prueba con máquina de escribir, ahora se hace con ordenador y dentro de poco a lo mejor se hace con un programa informático online. Entonces, es una cuestión de adaptación. Creo que los puestos de trabajo sí se van a modificar, pero que se van a necesitar siempre a un personal que haga otro tipo de puestos de trabajo. Es posible que haya muchísimas funciones que ahora hace a lo mejor un policía que no sea necesario, pero se tendrá que seguir teniendo policía.
con lo que, yo vuelvo a repetir, y al margen de crisis económicas y al margen de perfil político del gobierno, el personal al servicio de la administración pública va a seguir siendo necesario. Es posible, es evidente, que a lo mejor ciertas consultas que antes se hacía presencialmente con un médico, ahora se pueden hacer telemáticamente, pero al final quien tiene que operar es un cirujano. Y se va a necesitar el cirujano, el enfermero y el auxiliar administrativo que convoca la cita. Bueno, pues muchas gracias por tu contestación a todas estas preguntas. Yo creo que con esto podemos dejar concluida la sesión. Gracias a todos los asistentes por participar. Comunicaros que, bueno, hemos sido 329 los que nos hemos inscrito a esta sesión y hemos llegado a estar presentes 230 de los 329 inscritos. Bueno, gracias Gabriel por tu interesantísima exposición y sobre todo por el mensaje tan positivo que nos has trasladado, porque como bien comentabas al inicio de la presentación, sí que hay un futuro para las oposiciones y bueno, nos tenemos que alegrar y luchar por eso. Gracias a todos, buenas tardes, mucho ánimo y hasta pronto. Pedro, si quieres, despide tú la jornada. Pedro, me parece que estás sin voz y no te lo puedo dar. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo muy cordial. Muy bien, ahora sí. Bueno, ya, ahora sí, es que antes... Sí. Oye, pues nada, felicitaros, daros las gracias por esta jornada que nos viene muy bien a todos. Oye, y animaros a todos los asistentes también a que sigáis